La lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas mientras Mark Donovan entrecerraba los ojos para ver a través de la niebla. Sus limpia parabrisas luchaban una batalla perdida contra el aguacero. Estaba agotado después de recoger a su hija Emma del colegio y dejarla en casa de su madre para pasar la noche. A sus 38 años, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado desde que se convirtió en padre soltero hace 3 años, cuando su esposa lo dejó por otro hombre. Fue entonces cuando vio el coche patrulla de la policía al lado de la autopista, con las luces de emergencia parpadeando rítmicamente a través de la lluvia. Una agente estaba de pie junto a él con el capó levantado, completamente empapada mientras miraba el motor. La mayoría de los conductores habrían pasado de largo sin pensarlo 2 veces. No era su problema, especialmente con un tiempo como ese. Pero Mark no era así. Aparcó su camioneta en el arcén, a unos 6 metros detrás del coche patrulla. La agente estaba encorvada sobre el motor, con el uniforme empapado. Cuando Mark se acercó, con el paraguas en la mano, le dijo, ¿necesita ayuda, agente? Cuando ella se dio la vuelta, el tiempo pareció detenerse. El paraguas casi se le escapó de las manos a Mark al contemplar un rostro que no había visto en casi 10 años. «¡Sarah!», exclamó en un susurro. La actitud profesional de la agente se tambaleó por un instante. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego con incredulidad. «¿Mark Donovan?», preguntó, con el agua corriéndole por la cara, lo que hacía imposible saber si había lágrimas entremezcladas. «¿Eres tú de verdad?». Sarah Collins había sido su novia en la universidad, su prometida, la mujer que lo había dejado pocas semanas antes de su boda, alegando que no estaba preparada para comprometerse. La ruptura lo había devastado, dejándole heridas que tardaron años en sanar. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mark, acercándose automáticamente para protegerla de la lluvia. «Lo último que supe es que estabas en California». La risa de Sarah tenía un tono irónico. «Me mudé aquí hace unos 2 años. Me uní a la policía después de la academia». Señaló su coche patrulla y dijo, «Ahora estoy atrapada en este monzón con la batería agotada». Al parecer, los instintos de Mark, como trabajador de la construcción, se activaron al evaluar la situación. «Déjame echar un vistazo. Tengo cables de arranque en mi camioneta». Mientras Mark trabajaba para reanimar su vehículo, intercambiaron versiones abreviadas de sus historias de vida. Sarah se había mudado a California para seguir una carrera como modelo que nunca despegó. Tras una serie de decepciones, encontró su propósito en las fuerzas del orden y regresó a su ciudad natal. Mark le habló de su matrimonio con Rebecca, de su hija Emma, de 8 años, y del divorcio que lo había convertido en padre soltero. «Siento que las cosas no te salieran bien», dijo Sarah, con voz suave y sincera empatía. «Fue lo mejor», respondió él, conectando los cables de arranque. «Emma es lo mejor que me ha pasado nunca». El motor del coche patrulla rugió al arrancar, lo que hizo sonreír a Sarah. «Siempre se te han dado bien las manualidades», dijo ella, y luego se sonrojó ligeramente por la implicación involuntaria. Mark sintió una extraña mezcla de emociones, viejas heridas, nueva curiosidad y algo más que no sabía muy bien cómo nombrar. «Me alegro de haber podido ayudar». Lo que debería haber sido un breve encuentro en la carretera se convirtió en un intercambio de números de teléfono. «Para emergencias», había dicho Sarah con una pequeña sonrisa. Ninguno de los dos lo creía realmente. 3 días después, el teléfono de Mark sonó mientras ayudaba a Emma con los deberes. El identificador de llamadas mostraba el nombre de Sarah, y su corazón dio un pequeño y extraño salto. «Agente Collins», respondió en tono burlón. «¿Es una emergencia?». Su risa llegó a través de la línea, brillante y familiar. «En realidad, es más bien un agradecimiento. Me preguntaba si te gustaría tomar un café algún día. Yo invito, por salvarme de ahogarme en esa tormenta». Mark dudó. Las citas no habían estado en su radar desde el divorcio. La idea de abrirse a alguien que le había hecho daño antes le ponía nervioso. «Solo es un café, Mark», añadió Sarah con delicadeza, sintiendo su vacilación. «Sin presión, solo me gustaría ponernos al día como es debido». Algo en su voz, la comprensión, la paciencia,
le hizo decir que sí. Ese sábado se encontraron en una pequeña cafetería del centro. Al principio la conversación fue incómoda, con viejas heridas y remordimientos flotando en el aire entre ellos. Pero a medida que pasaban las horas, se encontraron riéndose de recuerdos compartidos y descubriendo en qué personas se habían convertido. He pensado en ti a lo largo de los años, admitió Sarah. Me preguntaba si había cometido el mayor error de mi vida. Mark la miró pensativo. En aquel momento parecía el fin del mundo. Pero mirando atrás, quizá los dos necesitábamos madurar un poco. ¿Y ahora? Preguntó ella, mirándole a los ojos. Ahora soy padre ante todo. Todo lo demás es secundario. Sarah asintió. Me gustaría conocerla alguna vez. A tu hija. La cita para tomar un café se convirtió en una cena el fin de semana siguiente, que llevó a una película, y luego a una excursión en la que Mark se encontró compartiendo historias sobre Emma y las alegrías y los retos de ser padre soltero. Mark se encontró esperando con ilusión los mensajes de Sarah a lo largo del día, en los que compartía pequeños momentos y observaciones tontas que le hacían sonreír. Por su parte, Sarah empezó a pasar por la obra donde trabajaba Mark, a veces con el uniforme de patrulla, trayéndole café y quedándose unos minutos para charlar. Pero, bajo la creciente conexión, Mark luchaba con la confianza. A altas horas de la noche, pensaba en lo devastado que se había sentido cuando Sarah lo dejó hacía tantos años. ¿Podría arriesgarse a sufrir ese dolor otra vez? ¿Sería justo para Emma traer a alguien a sus vidas que podría marcharse? Estas preguntas llegaron a su punto álgido una noche en la que Sarah vino a cenar con él y Emma. Habían trabajado juntos en la cocina y sus risas llenaban la casa. Emma se había encariñado con Sarah de inmediato, fascinada por sus historias policiales y encantada por su atención. Después de que Emma se acostara, Mark y Sarah se sentaron en el columpio del porche, envueltos en un cómodo silencio mientras contemplaban las estrellas. Debo decirte algo, dijo Sarah finalmente, en voz baja. Nunca he dejado de arrepentirme de lo que te hice. Mark se volvió para mirar su perfil a la tenue luz del porche. Fue hace mucho tiempo, no lo suficiente como para olvidarlo, dijo ella. Era joven y estaba asustada, y pensaba que necesitaba ver mundo antes de sentar cabeza. Pero nada de lo que encontré ahí fuera se comparaba con lo que dejé atrás. Mark se quedó en silencio durante un largo rato, procesando sus palabras. No puedo volver a ser quien era entonces, dijo finalmente. Han pasado demasiadas cosas. Sarah asintió con la cabeza, empezando a retraerse emocionalmente, preparándose para el rechazo. Pero Mark continuó, cogiendo su mano. Quizás podamos ver quiénes somos ahora. Tómatelo con calma por el bien de Emma y por el mío. Los ojos de Sarah brillaron a la luz de la luna. Me gustaría mucho. La conversación marcó un punto de inflexión. Mark empezó a dejar atrás viejas heridas, permitiéndose abrazar la posibilidad de una segunda oportunidad sin dejar de proteger su corazón y a sus hijas. Con el paso de las semanas, Sarah se convirtió en una presencia más habitual en sus vidas. Ayudó a Emma con su proyecto de ciencias, le enseñó movimientos de defensa personal que hicieron reír a la niña de alegría, e incluso asistió a la obra de teatro del colegio, sentada junto a Mark con auténtico orgullo mientras Emma recitaba sus dos frases a la perfección. Para Mark, ver a Sarah con su hija despertó sentimientos que creía enterrados desde hacía mucho tiempo. Ella era paciente, amable y nunca intentó sustituir a la madre de Emma. En cambio, forjó su propia relación con la niña, convirtiéndose en algo entre una amiga y una mentora. Pero no todo el mundo estaba encantado con su renovada relación. La exmujer de Mark, Rebecca, que había vuelto a la ciudad después de que su nueva relación se rompiera, parecía de repente interesada en pasar más tiempo con Emma y con Mark. El momento en que lo hizo le pareció sospechoso. Así que estás saliendo con la policía que me puso una multa por exceso de velocidad el mes pasado, dijo Rebecca durante una visita, con un tono aparentemente casual. Qué pequeño es el mundo, dijo Mark levantando una ceja. Sarah te puso la multa, no me lo había dicho. La sonrisa de Rebecca fue cortante. Interesante. La semilla de la duda estaba plantada. Esa noche, Mark le preguntó a Sarah al respecto.
Sí, le puse una multa, admitió Sarah sin dudar. Iba a 50 en una zona escolar. No me di cuenta de que era tu ex hasta que vi el apellido en su carné de conducir. Para entonces ya había escrito la citación. ¿Por qué no me lo dijiste? Sarah lo miró fijamente. Porque no tenía nada que ver contigo ni con nosotros. Estaba haciendo mi trabajo. Su honestidad lo tranquilizó. Pero la interferencia de Rebecca acababa de empezar. Empezó a llamar a Mark por emergencias que a menudo resultaban ser pequeños inconvenientes, a programar actividades de última hora con Emma que entraban en conflicto con los planes que él había hecho con Sarah, y a hacer comentarios a Emma sobre lo temporales que podían ser las relaciones. La situación llegó a un punto crítico en la fiesta de cumpleaños de Emma. Mark había invitado a Sarah y Rebecca se presentó sin avisar, trayendo un regalo extravagante y acaparando la atención de Emma. Cuando Sarah se ofreció a marcharse para evitar tensiones, Emma le agarró la mano. No te vayas, suplicó la niña de 8 años. Te quiero aquí, dijo. Esa sencilla declaración silenció a los adultos. Rebecca frunció el ceño, pero no dijo nada más. Después de la fiesta, mientras Mark y Sarah limpiaban, él se encontró observándola con una nueva claridad. Siento lo de Rebecca, dijo. Últimamente está muy difícil. Sarah se encogió de hombros. Es la madre de Emma. Siempre formará parte de tu vida. Sí, pero tú también estás formando parte de nuestras vidas, dijo Mark en voz baja. Si eso es lo que quieres. Sarah dejó la bolsa de basura que llevaba y se volvió hacia él. ¿Qué me estás preguntando, Mark? Él respiró hondo. Te estoy preguntando si estás en esto a largo plazo, porque Emma se está encariñando. Y yo también. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. No voy a ir a ninguna parte. Esta vez no. Nunca más, si me aceptas. Su relación se profundizó después de esa conversación. Sarah comenzó a quedarse a dormir de vez en cuando, después de que Emma se durmiera. Desarrollaron una rutina cómoda. Brunch los domingos, noches de cine, excursiones los fines de semana. Mark se encontró pensando en ellos como una familia, aunque se guardó esos pensamientos para sí mismo, sin querer precipitar las cosas. 6 meses después de su reencuentro bajo la lluvia en la carretera, Mark se encontró de nuevo en el mismo tramo de carretera, esta vez de forma deliberada. Le había pedido a Sarah que se reuniera con él allí después de su turno, alegando que algo le pasaba a su camioneta. Cuando ella se detuvo detrás de él, con preocupación en su rostro, él estaba de pie al lado de la carretera con un pequeño ramo de flores silvestres. ¿Qué es esto?, preguntó ella, confundida pero sonriendo. Tu camioneta parece estar bien. Lo está, admitió él. Solo quería traerte de vuelta al lugar donde nuestra historia comenzó de nuevo. La expresión de Sarah se suavizó al aceptar las flores. Es muy dulce, pero podrías haberme invitado a cenar como una persona normal en lugar de hacerme preocupar. Mark se rió, le tomó la mano y la llevó al lugar exacto donde se habían reencontrado. Sarah Collins, hace 10 años, te dejé marchar porque éramos jóvenes y estábamos asustados, y pensábamos que teníamos todo el tiempo del mundo para resolver las cosas. Se le cortó la respiración al darse cuenta de lo que estaba pasando. La vida nos llevó por caminos diferentes, nos dio diferentes amores y pérdidas, pero de alguna manera nos trajo de vuelta al mismo lugar. Mark se arrodilló y sacó una pequeña caja de su bolsillo. No quiero perder más tiempo. Emma y yo te queremos. ¿Quieres casarte conmigo y completar nuestra familia? Las lágrimas brotaron de los ojos de Sarah mientras asentía, incapaz de hablar por un momento. Cuando recuperó la voz dijo, sí, 1000 veces, sí. Mientras se abrazaban, un coche pasó por delante, tocando el claxon para celebrar la evidente propuesta de matrimonio que estaba teniendo lugar en la carretera. Ambos se rieron, abrazándose en el mismo lugar donde, meses antes, un simple acto de amabilidad había reabierto una puerta que creían cerrada para siempre. El compromiso no estuvo exento de complicaciones. La reacción de Rebecca fue, como era de esperar, amarga, y amenazó con solicitar la custodia total de Emma, alegando que el inestable historial sentimental de Mark lo convertía en un padre no apto. La batalla legal que siguió fue desagradable y costosa, con Rebecca pintando a Sarah como una intrusa que intentaba sustituirla en la vida de Emma.
A pesar de todo, Sarah se mantuvo firme, sin hablar mal de Rebecca delante de Emma y animando a Mark a tomar la vía más noble. Su paciencia se vio recompensada cuando el juez falló a favor de Mark, manteniendo el acuerdo de custodia existente, pero añadiendo la condición de que todas las partes asistieran a terapia familiar. Las sesiones de terapia fueron tensas al principio, pero poco a poco se fue creando una frágil paz. Rebecca comenzó a salir con alguien nuevo, lo que pareció suavizar su antagonismo hacia Mark y Sarah. Emma, que se había visto atrapada en medio, se relajó visiblemente cuando los adultos de su vida aprendieron a coexistir. Su boda fue pequeña y significativa, y se celebró en el jardín de Mark la primavera siguiente. Emma fue la niña de las flores y la dama de honor, y caminó orgullosa por el pasillo delante de Sarah. Durante la ceremonia, incluyeron un momento especial en el que los tres vertieron arenas de diferentes colores en un único recipiente, simbolizando su familia mixta. Incluso Rebecca asistió, sentada en silencio en la parte de atrás con su nuevo novio. Después de la ceremonia, se acercó a los recién casados con una sonrisa forzada. «Enhorabuena», dijo, con un tono ligeramente forzado. «Emma parece feliz». «Gracias por venir», respondió Sarah con sinceridad. «Significa mucho para ella». «Y para nosotros», asintió Rebecca, y luego añadió en voz baja a Sarah. «Cuida de ellos». «Lo haré». Sarah lo prometió para siempre. El primer año de matrimonio trajo consigo sus propios retos. Sarah fue ascendida as detective, lo que significaba jornadas más largas y menos predecibles. La empresa constructora de Mark consiguió un importante contrato que requería viajar con frecuencia a una ciudad vecina. Hicieron malabarismos con los horarios, el cuidado de los niños y las responsabilidades domésticas, con diversos grados de éxito. Su primera gran pelea se produjo cuando Sarah se perdió el concierto escolar de Emma debido a un caso. Mark, agotado por tener que gestionar todo él solo en su ausencia, arremetió contra ella cuando finalmente llegó a casa. «Esto es exactamente lo que me temía», dijo, con palabras llenas de decepción. Emma contaba con alguien que no estaba allí. Sarah se echó hacia atrás como si él le hubiera dado una bofetada. «Eso no es justo. Yo no soy Rebecca. Yo no elegí perdérmelo, ¿verdad?», le recriminó Mark. «Podrías haberle pedido a tu socio que te sustituyera». «Mi socio tiene 3 hijos propios», replicó Sarah. «Y se trataba de un caso de desaparición de un niño, Mark. ¿Qué querías que hiciera?». La discusión continuó hasta que ambos quedaron demasiado agotados para seguir peleando. Se fueron a la cama enfadados, dándose la espalda, con un silencio entre ellos cargado de miedos no expresados. A la mañana siguiente, Mark se despertó y encontró el lado de la cama de Sarah vacío. La encontró en la cocina haciendo tortitas con Emma, ambas todavía en pijama. La escena era tan doméstica, tan normal, que por un momento pensó que había soñado la pelea. «Buenos días, papá», Emma canturreó. «Sarah me está enseñando a dar la vuelta a las tortitas sin ensuciarlo todo». Sarah lo miró a los ojos por encima de la cabeza de su hija. «Te hemos guardado un poco de masa», dijo en voz baja, «por si quieres probar». Era una rama de olivo y Mark la aceptó con gratitud. Más tarde, después de que Emma se fuera al colegio, hablaron de verdad sobre sus expectativas, sus miedos y las inevitables concesiones que supone construir una vida juntos. «No soy perfecta», admitió Sarah. «A veces voy a meter la pata, pero necesito que creas que lo estoy dando todo, que no voy a abandonar cuando las cosas se pongan difíciles». Mark asintió y le tomó las manos entre las suyas. «Y yo tengo que dejar de compararte con Rebecca o con la versión idealizada de ti que he llevado conmigo todos estos años. Eres una persona independiente, y esa es la persona de la que me enamoré». Salieron fortalecidos de esa pelea, con una comprensión más profunda de los desencadenantes y las inseguridades del otro. Establecieron nuevas rutinas y planes de respaldo. Aprendieron a comunicar más claramente sus necesidades y hicieron un esfuerzo consciente por dar prioridad a su relación junto con sus otras responsabilidades. 2 años después de casarse, decidieron intentar tener un bebé. La decisión no fue tomada a la ligera.
Emma tenía ahora 10 años y les preocupaba cómo se adaptaría al dejar de ser hija única. La incluyeron en la conversación, le pidieron su opinión y abordaron sus preocupaciones. ¿Seguiré siendo especial?, preguntó con voz débil. Siempre serás especial, le aseguró Mark. Tener otro hijo no cambiará lo mucho que te queremos. Serás la mejor hermana mayor del mundo, añadió Sarah. Cualquier bebé sería afortunado de tenerte. Emma lo pensó y luego asintió solemnemente. De acuerdo, pero yo ayudaré a elegir el nombre. Se rieron, aliviados por su aceptación, sin darse cuenta de que el camino para ampliar su familia sería más difícil de lo previsto. Mes tras mes, la menstruación de Sarah llegaba con decepcionante regularidad. Las pruebas médicas no revelaron nada obviamente anormal, solo un diagnóstico impreciso de infertilidad inexplicable. El desgaste emocional era grande, especialmente para Sarah, que no podía evitar sentir que su cuerpo les estaba fallando. Mark intentó apoyarla, pero no siempre sabía qué decir o hacer. La tensión comenzó a notarse de nuevo en su relación. La alegría de intentar tener un bebé fue sustituida por la precisión clínica del seguimiento de la ovulación y la intimidad programada. Después de un año de intentarlo, decidieron tomarse un descanso en su búsqueda activa del embarazo. Necesitaban recordar por qué querían tener un hijo juntos en primer lugar. Porque se amaban, no porque les faltara algo en su familia. Fue durante este descanso, cuando dejaron de esforzarse tanto, cuando Sarah descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó un martes por la mañana cualquiera, acompañada de lágrimas de incredulidad y alegría, cuando le mostró a Mark la prueba positiva. Después de un año intentándolo, decidieron tomarse un descanso en su búsqueda activa del embarazo. Necesitaban recordar por qué querían tener un hijo juntos en primer lugar. Porque se amaban, no porque les faltara algo en su familia. Fue durante este descanso, cuando dejaron de esforzarse tanto, cuando Sarah descubrió que estaba embarazada. La noticia llegó un martes por la mañana cualquiera, entre lágrimas de incredulidad y alegría, cuando le mostró a Mark la prueba positiva. El embarazo trajo consigo sus propios retos. Sarah sufrió náuseas matutinas intensas que se prolongaron hasta bien entrado el segundo trimestre. Mark estaba constantemente preocupado, sobre todo cuando su presión arterial comenzó a subir en los últimos meses. Emma, que ahora tiene 11 años, oscilaba entre la emoción de convertirse en hermana mayor y la ansiedad por cómo un bebé cambiaría la dinámica familiar. A lo largo de todo ello, se apoyaron mutuamente, encontrando fuerza en el vínculo que habían reconstruido. Cuando surgieron complicaciones en el octavo mes de Sarah, que le obligaron a guardar reposo, Mark reorganizó su horario de trabajo para estar más en casa. Emma también dio un paso al frente, llevándole libros a Sarah y haciéndole compañía después del colegio. Su hijo, James, nació en una clara mañana de primavera tras un parto difícil, pero finalmente exitoso. Mientras Mark sostenía a su hijo recién nacido y Sarah descansaba, Emma miraba con asombro a su hermanito. «Es tan pequeño», susurró, «pero sus manos son iguales a las de papá». 5 años después de aquel día lluvioso en la autopista, su familia había encontrado su ritmo. Sarah había vuelto al cuerpo de policía a tiempo parcial, compaginando su carrera con la vida familiar. El negocio de construcción de Mark había crecido, lo que le permitía más flexibilidad para estar presente en los eventos escolares y las cenas familiares. Emma se había convertido en una adolescente segura de sí misma, que adoraba a su hermanito y había desarrollado un vínculo especial con Sarah que era totalmente suyo. Una noche, mientras estaban sentados en el mismo columpio del porche viendo a Emma enseñar al pequeño James a atrapar luciérnagas en el jardín, Sarah apoyó la cabeza en el hombro de Mark. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que serían nuestras vidas si tu camioneta me hubiera pasado de largo aquel día?, le preguntó. Mark le besó la cabeza. No podría haber pasado de largo. No es quien soy, por eso te quiero, dijo ella con sencillez, porque eres el tipo de hombre que se detiene a ayudar, incluso en medio de una tormenta. Mientras las luciérnagas bailaban alrededor de sus hijos en el crepúsculo, Mark reflexionó sobre el inesperado viaje que los había traído hasta allí. De exnovios con el corazón roto a una familia completa.
De un encuentro fortuito bajo la lluvia a un amor que parecía nuevo y al mismo tiempo antiguo. A veces, las mejores historias de amor no tratan de encontrar a alguien nuevo, sino de redescubrir a alguien que siempre estuvo destinado a ser tuyo. A veces, los desvíos de la vida nos llevan exactamente a donde siempre estuvimos destinados a ir. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para ver más historias reales increíbles sobre el amor, el destino y las segundas oportunidades. Recuerda que la amabilidad, incluso algo tan simple como detenerse para ayudar a un desconocido, puede cambiar no solo su vida, sino también la tuya. A veces, los comienzos más hermosos esperan justo al otro lado de una tormenta.